La Sauceda es un parque recreativo en Hermosillo, Sonora, México, que se construyó en el lecho del vado del río Sonora, en las faldas de una presa que se llama Abelardo L. Rodríguez. Y se construyó con el apoyo del gobierno federal, con recursos del gobierno federal y del gobierno del estado. En aquel entonces el secretario de Desarrollo Social era Luis Donaldo Colosio Murrieta, secretario de Desarrollo Social del gobierno de la República, y era presidente de la República Carlos Salinas de Gortari. El gobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones, a través de un fideicomiso que era Fideicomiso Progreso, que dirigía el licenciado Ricardo Mazón Lizárraga, se dieron a la tarea de generar el parque de atracciones y diversiones más moderno en todo el noroeste de México en aquella época. Estamos hablando de los años 90. En pocas palabras, si le sumamos los 22 años de este siglo XXI y casi 10 años del siglo XX, pues estamos hablando de casi 30 años. Entonces, en aquel entonces, aquello era una maravilla de modernidad, de diversión, el Museo del Niño, un gran espectáculo de modernidad, algo súper agradable, disfrutable. Y entonces el Parque La Sauceda, con todas las amenidades que tiene o que tenía, pues empezó a tener albercas, toboganes, juegos, los juegos que todos conocemos para los niños en un parque de diversiones, columpios, carruseles de caballitos, un trenecito que recorría toda el territorio que implicaba la Sauceda, un teatro al aire libre donde había espectáculos, obras de teatro, cantantes y una serie de detalles que lo convertían y lo hacían en el mejor parque de diversiones de los años 90 en el noroeste de México. Ese fue el nacimiento de la Sauceda, que no era otra cosa más que un humedal, que sigue siendo un humedal, y que en ese momento se dio la posibilidad de llevar a cabo toda la urbanización del río Sonora. El río Sonora pasaba a la presa Abelardo L. Rodríguez, y el agua, la poca agua que se vertía de la presa, iba por el río Sonora, pero no estaba ni canalizado, ni tenía concreto hidráulico, simple y sencillamente pasamos, vemos fotos de la época, incluso de Samuel Ocaña y todo eso, donde se ponían unos puentes ahí colgantes y los carros cruzaban el río. Al desaparecer todo eso con la infraestructura para efectos de almacenar agua de Hermosillo en la presa El Molinito y en la presa Abelardo L. Rodríguez, y ya contenidas las aguas y ya con la seguridad necesaria, se dio a la tarea de hacer un megaproyecto de gran visión. Tan fue de gran visión hace 30 años que hoy en día es orgullo de Sonora, del noroeste de México y no se diga de Hermosillo. El proyecto Río Sonora. Acuérdense, ahí está Home Depot, Walmart, Sam's, toda una bola de centros comerciales, está el centro del gobierno, están bancos, están hoteles, está la Cámara de la Construcción, están muchos edificios de oficinas y está la Sauceda. Entonces, aquí es importantísimo entender la trascendencia histórica de un proyecto de gran visión que fue construido en los años 90 por el licenciado Manlio Fabio Beltrones, gobernador de Sonora, y que finalmente, como todos los proyectos, se construyó, se echó a andar, pero el licenciado Beltrones terminó su gestión en 1997. A partir de que tomó posesión Armando López Nogales, posteriormente Guillermo Padres, posteriormente Claudia Pavlovich, imagínense, 3 sexenios después, era obligación del gobierno del estado de Sonora, que es el legítimo propietario del Parque La Sauceda de Hermosillo, Sonora, México,
darle el mantenimiento, modernizarlo, optimizarlo, en el modelo que quisieran de administración directa o de concesión o como lo consideraran. Prácticamente todos, empezando con López Nogales, siguiendo con Eduardo Burs, que no le metió ni un centavo, después con Guillermo Padres, que llegó en lugar de Eduardo Burs, que le metió recursos, pero no lo echaron a andar, lo dejaron tirado y que es producto de lo que hoy motivó toda una polémica, una crítica. Y no se diga de Claudia Pavlovich, la cónsul hoy en Barcelona del presidente López Obrador, del gobierno de la 4T. Desconozco si está ya afiliada a Morena o no, pero eso no importa, es irrelevante. Pero de que dejó tirado el parque al 100%, con tantas oportunidades que tuvo de hacerlo Claudia Pavlovich, lo dejó tirado. Lo mismo en el caso de Padres, hicieron un esfuerzo, hicieron algunas remodelaciones y lo que sea, pero no lo reabrieron. Y qué decirle de Eduardo Burs, que jamás lo iba a hacer. Él se enfocó allá a lo del Delfinario, porque era una obra de Linció Beltrones que no le simpatizaba. Y obviamente, como siendo de Cajeme, pues le interesaba mucho menos lo que pensaran los hermosillenses. Y López Nogales, por el estilo, que fue un gobierno gris, un gobierno muy light, un gobierno muy al estilo de Cananea, flojón, distraído, pues no le interesaba. Entonces, todos esos sexenios, y le estoy hablando prácticamente de gobiernos que ya concluyeron de 24 años, tiraron a la borda el mejor parque de diversiones en la historia del noroeste de México y de todo Sonora. Hoy por hoy es el gobernador Alfonso Durazo Montaño, Francisco Alfonso Durazo Montaño, quien está sacando adelante la Sauceda con una inversión histórica. Anunció básicamente 250 millones de entrada, espero, y está hablando de intentar equipararlo al bosque de Chapultepec de la Ciudad de México. Ojalá y lo logre con el 10% que tengamos de lo que es el bosque de Chapultepec en Hermosillo. Sería una mega maravilla. Pero tan solo me conformo con que lo eche a andar, con que lo modernice, con que tenga las amenidades de un parque de diversiones digno de una capital de un estado como es Sonora, es más que suficiente. Por eso hay que felicitar al gobernador del estado, pero hay que felicitarlo el día que lo eche a andar. Hay que estar atento del desarrollo. Sería importante que publicaran el proyecto para conocerlo a grado de detalle, no solo en el discurso y decir que publicarlo para conocerlo a grado de detalle, pero lo que sí estoy seguro, que va a ser magnífico para la niñez sonorense y para los padres de familia, que seguramente no solo irán sábados y domingos, irán toda la semana, porque Sonora merece tener esto como lo tiene Coahuila, como lo tiene Nuevo León, como lo tiene la Ciudad de México, como lo tiene Cancún, como lo tienen las grandes capitales de la República Mexicana, tienen sus parques de diversiones. Y nosotros, por la desidia, el desinterés, la incapacidad y la corrupción de Armando López Nogales, de Eduardo Burs Castelo, de Guillermo Padres y de Claudia Pavlovich, se dejó tirado algo que es propiedad del gobierno del estado y que es obligación para quedar bien y para cumplir con su palabra que en su momento empeñaron de responderle a la niñez y a la juventud y a los padres de familia de Hermosillo. Pero no olvidemos que Hermosillo es la capital de todos los sonorenses, por lo tanto, le fallaron a Sonora. Qué bueno que se rescate el Parque La Sauceda, porque lo merecen las presentes generaciones y no se diga las futuras. Excelente, felicidades.